Buenas noches a todos. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar FCA, Gestión de Resolución de Controversias, el cual es transmitido a través de Zoom y de Facebook Live. Mayo Educación Ejecutiva es una empresa que promueve una serie de programas y seminarios relacionados a la administración de contratos y construction management. Por este motivo, el día 28 de febrero se hará inicio al seminario especializado FCA, Gestión de Resolución de Controversias, donde también participarán nuestros especialistas, los ingenieros civiles Alejandro Espejo Fernández y Antonio Traverso, presentes en el webinar de hoy. Los participantes podrán acceder a un descuento exclusivo, solo tienen que escribirnos al WhatsApp 913-01-4449. Sin más preámbulo, presentamos al ingeniero Alejandro Espejo Fernández, MBA por la Universidad del Pacífico, ingeniero civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia específica en planeación estratégica, gestión de proyectos y control de proyectos, optimización de procesos comerciales, administración técnico-contractual de contratos complejos como FIDIC, EPCM, EPC, BOT, entre otros, gestión de operaciones de ingeniería y construcción. Está certificado como Senior Contracts Professional y como Project Management Professional en el PMI de Estados Unidos, experto técnico en gestión de resolución de controversias, arbitrajes de construcción local e internacional. También nos acompaña el ingeniero Antonio Traverso, MBA por la Universidad del Pacífico, ingeniero civil con más de 15 años de experiencia en la industria, en la ingeniería y construcción, en administración de contratos de obras civiles, electromecánicas y servicios generales en proyectos EPC, EPCM, contratos back-to-back, elaboración, negociación y cierre de contratos, preparación y sustentación de reclamos, planificación y control de proyectos de construcción. Como experto independiente, ha elaborado un informe técnico de pérdida de productividad en el proyecto de los Juegos Panamericanos Lima 2019 para la fase de arbitraje. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro webinar. No olviden dejar sus preguntas en el chat para que nuestros especialistas las respondan en el bloque final. A continuación, procedo a darle la palabra a nuestro docente. Gracias, Pamela. Hola, Tony. Buenas noches. Buenas noches a todos Buenas noches con todos. los participantes el día de hoy. Bueno, un gusto primeramente poder estar el día de hoy ante ustedes y poderles exponer brevemente en este webinar aspectos claves relacionados con el curso que vamos a dictar este mes con Antonio. Me disculpo por la cámara, problema técnico. Sin embargo, bueno, vamos a empezar con lo que nos atañe. La gestión de resolución de controversias con énfasis en el Forensic Schedule Analysis, ¿no? ¿Por qué es importante conocer un poco, ¿no? Porque obviamente esto se desarrolla en el tiempo y en un curso, por más que sean de 10, 12, 20 horas, uno no logra, pues, definitivamente consolidar y aprender algunos aspectos relevantes y el por qué es importante de cara, digamos, a las técnicas y herramientas y entender los procesos relacionados a el Forensic Schedule y obviamente la relevancia de este dentro de los contratos de construcción. Nosotros le vamos a dar un enfoque diferente, ¿no? Le vamos a dar el enfoque relacionado a las controversias relacionadas en el ámbito de los arbitrajes nacionales e internacionales, ¿no? Todos nosotros sabemos de que las controversias muchas veces que derivan de causas que impactan a los cronogramas, pues impactan la ruta crítica y lo que vamos a tener pues son prolongaciones de los hitos finales que van a derivar obviamente en ampliaciones de plazo, sobre costos relacionados a costos indirectos y otros, ¿no? Y en definitiva lo que hay que hacer es soportar, ¿no? Bajo un análisis técnico riguroso, basado en buenas prácticas en la industria y prácticas recomendadas, como las que vamos a ver el día de hoy brevemente, las del ACE y de la Sociedad de Derecho de Construcción del Reino Unido, a fin de poder, ¿no? Soportar un análisis en un tribunal arbitral, ¿no? Quizás eso es lo más complejo. Obviamente no hay que soslayar el hecho de que también, digamos, dentro de las controversias, por así decirlo, domésticas, tenemos que también ser rigurosos en el análisis y usar nuevamente técnicas y herramientas basadas en buenas prácticas en la industria y prácticas recomendadas.
Antonio y yo, bueno, tenemos experiencia relevante en esto, tanto a nivel local e internacional. Hemos podido ser parte de equipos multidisciplinarios en arbitrajes complejos en Estados Unidos, en Cámara de Comercio de Francia y otros, en Lima, en numerosos centros de resolución de controversias. Entonces, lo que en definitiva va a brindar este curso que vamos a dictar el día, el mes de febrero, ¿no? Va a estar obviamente enfocado en dos pilares, ¿no? Obviamente la teoría, pero también la práctica, ¿no? Dentro, ¿no?, de las audiencias arbitrales, dentro de la preparación de los expertos, peritos o testigos, o también haciendo énfasis a que los propios contratistas o clientes también tengan que hacer sus propios análisis. Y eso es un poco, creo yo, con honestidad, estimados participantes, alumnos, el valor diferencial del curso, ¿no? Ya nos han presentado. Con Antonio, bueno, tenemos una amistad y una relación también de socios, digamos, estratégicos en diversos emprendimientos desde ya hace más de 8 años, ¿no? Antonio es un profesional muy destacado en Lima, relacionado pues con la parte de cálculo de daños de construcción y el análisis y supervisión también de expertos técnicos relacionados con el análisis forense de cronogramas, ¿no? Hemos tenido interacción con profesionales pues de Estados Unidos, Reino Unido, Centroamérica y otros. Y creo yo nuevamente que eso agrega valor a lo que nosotros les vamos a exponer este mes, ¿sí? ¿Cuál es nuestra agenda el día de hoy? Brevemente, hablar acerca de 4 puntos importantes, ¿no? ¿Qué cosa es un análisis de retrasos? ¿Por qué la importancia? Ya destaqué un poco esto. ¿Cuáles son esas causas comunes que generan estos atrasos? ¿Cuál es la tipología que uno encuentra? ¿Cuál es la relevancia de la atribución de la responsabilidad desde una perspectiva técnica, de un evaluador, de un analista, de un perito? ¿Y cuáles son esas fuentes formales ineludibles, ¿no? Porque hay que entender acá que cuando uno, por ejemplo, es un contratista minero, contrato de 200, 300 millones de dólares, definitivamente tiene que usar sus mejores argumentos, técnicas y herramientas basadas en sus competencias y capacidades, pensando también en soportar un análisis robusto y complejo en fuentes formales. Los pilares formales muchas veces ante los clientes complejos y ante audiencias arbitrales de carácter internacional son pues ineludibles nuevamente, ¿no? Y destaco este término porque hay cosas que se pueden, entre comillas, pues soslayar, se pueden evitar, entre comillas, pero hay cosas que no. Entonces nosotros venimos también a manifestar de que las fuentes formales hay que siempre tenerlas muy presentes. Profesor, ¿y qué cosas son las fuentes formales? ¿A qué se refieren? Es un poco lo que Antonio en la segunda mitad del webinar va a explicar, ¿no? Pero ya ustedes imaginan, hablamos del ACE, los protocolos, hablamos del propio PMI, no solamente el estándar, el famoso, el PMBOK por extensión para la construcción, sino también las prácticas recomendadas propias o los estándares del PMI, ¿no?, que son muchísimos, ¿sí? Solo por citar algunos. ¿Hay más? Sí, definitivamente hay más fuentes. Ok, entonces dicho esto, vamos a empezar a comentar algunos de ellos. Entonces, todos nosotros conocemos, ¿no?, desde una perspectiva no solamente de administración contractual, sino una perspectiva de gestión de la construcción, ¿no?, una perspectiva desde ingeniero diseñador, una perspectiva de controlador de proyectos u otro rol dentro del marco de un equipo de gerencia de proyectos, que un contrato de construcción tiene implícitamente adherido al contrato un cronograma. Profesor, ¿qué quiere decir implícitamente o explícitamente? ¿No? Hay contratos que podrían tener un anexo claramente definido, detallado, especificado en el contrato, y hay contratos que podrían solamente basarse en hitos contractuales, ¿no? Eso es una realidad. Hay contratos colaborativos, estándares internacionales que lo manejan de una u otra forma. Es un detalle no menor que hay que tener presente. Lo claro es que hay un cronograma, y este cronograma ha sido
conciliado entre ambas partes a tener un periodo de aprobación que probablemente sea 20, 30 días de acuerdo al contrato. Es un cronograma que nos sirve para principalmente dos aspectos claves. El seguimiento y control, saber el avance físico en periodos mensuales, quincenales u otros. Ese es un aspecto fundamental, inherente, lógico de un cronograma, ¿no? La planificación versus lo real. Y ahí ver un poco también, oye, planificamos hacer un 80% de esta actividad y hemos hecho pues solamente un 75%, ¿no? O sea, hay una brecha de 5%. Pero también un cronograma, ¿no? Y sus cronogramas as-built, cronogramas de seguimiento mensual, ¿no? Posibilitan el poder calcular, ¿no? Cuál ha sido o cuál es, ¿no? El término futuro de la obra en análisis y cuáles han sido las causas de atraso. Entonces, todo esto que menciono debe ser comprendido también respecto a una gestión de cronograma, ¿no? Profesor, yo he escuchado hablar de gestión de la calidad, yo he escuchado hablar acerca de la gestión de adquisiciones, gestión de costos, pero la gestión de cronograma no me suena tan usual en el ámbito de la gestión de los proyectos, y si queremos verlo en la parte de la gestión de los contratos, ¿no? Es cierto, ¿no? Porque no es común que un contratista presente a un mandante, a un cliente, mi plan de gestión de cronograma, ¿no? Y ese es un aspecto que podría ser visto como una oportunidad de mejora. El protocolo de la Society of Construction Law del Reino Unido menciona esto como algo normal, probablemente en países del primer mundo, en Europa, que se tenga conciliado un plan de gestión de cronograma que hable, entre otras cosas, cómo se van a evaluar los impactos en el cronograma línea base, ¿no? Entonces hay que entender 4 preguntas, ¿no? Típicas. ¿Qué se suponía que iba a pasar con una actividad que podría o no ser parte de la ruta crítica? ¿Qué es lo que realmente pasó? ¿No? Oye, debíamos acabar el 1 de enero del 2023 y hemos acabado el 15 de enero del 2023. ¿No? Hay un atraso de 14 días. ¿Por qué? La diferencia ya ustedes se dan cuenta simplemente por una comparativa. ¿Y quién es el responsable de esa diferencia? Y probablemente este sea también un aspecto muy relevante, ¿no? O sea, ¿por qué? De esos 14 o 15 días de atraso en la finalización de una actividad, ¿por qué se da esto, ¿no? Entonces, eso es en macro lo que hay que entender respecto al análisis de atrasos, ¿no? ¿Y cuáles son estas causas frecuentes? Son muchas, ¿no? Si nos ponemos un poco a reflexionar, los alumnos, sobre cuáles son esas causas típicas que ocurren en las obras, ¿no? Sin ver esta lámina podríamos decir, pues, deficiencia entre los materiales, entrega tardía de áreas o servidumbres, ingeniería defectuosa, entre otros, ¿no? Muchísimas causas conocidas, ¿no? Las fuentes formales que en un momento Tony va a exponer también nos dan una serie de lineamientos y categorizaciones también que hay que tener presente respecto a estas causas comunes, ¿no? Entonces podremos citar, por ejemplo, cronograma riguroso o inalcanzable, cambios en el alcance. Los cambios también propician impactos, aunque uno crea, profesor, pero un cambio de acuerdo, por ejemplo, a un mayor metrado podría propiciar pues un alargamiento de una actividad bajo una perspectiva aritmética perfecta, ¿no? Pero la razonabilidad, digamos, y el análisis en términos de productividad y rendimientos nos dice que no es tanto así, no es lineal. Entonces habría que analizar eso también, cómo afecta en definitiva los hitos de términos contractuales, ya sean intermedios o finales. Términos, expectativas de contrato poco claros, coordinación deficiente, demoras en la toma de decisiones, deficiente gestión de proyecto, suministro, fabricación o entrega lenta, ¿no? Por ejemplo, a cargo del cliente, gestión de procesos lentos, por ejemplo, aprobación, por ejemplo, de planos, ¿no? Que tienen que pasar por una serie de procesos,
entre otros, ¿no? Entonces, condiciones de sitio diferentes, condiciones climáticas adversas, ¿no? Baja productividad, ya sea por hacinamiento de diferentes frentes, entre otros. Entonces, estas causas impactan las actividades críticas, y por tanto, el cronograma se ve impactado, ¿no? Es importante acá, estimados alumnos, obviamente también la documentación que soporta, ¿no? Sin documentación, sin papel. Y muchas veces mis alumnos me preguntan, profesor, ¿y es suficiente generar cartas, partes, diarios, etcétera, para sustentar la excusabilidad de un atraso? La respuesta es no. Y acá hay que diferenciar de dos aspectos muy importantes, ¿no? La cantidad y la calidad. Probablemente importa más la calidad que la cantidad. Tipos de atrasos, atrasos en la ruta crítica, ¿no? Que impactan actividades que son parte de esta. Atraso concurrente, que consistirá en un atraso crítico que se produce al mismo tiempo que otro atraso igualmente crítico, ¿no? Que podrían tener causas diferentes y que a su vez atrasan la finalización del proyecto, ¿no? Y atraso voluntario, también llamado el famoso pacing, es el atraso que se produce intencionalmente al mismo tiempo que un atraso en la ruta crítica, muchas veces con fines de control del presupuesto que no tienen ningún impacto en la fecha de finalización del proyecto, ¿no? Cedo la palabra a Tony. Tony, adelante con esta segunda parte del webinar. Buenas noches con todos. Vamos a continuar un poco ya entrando a lo que son las fuentes formales, pero antes de entrar un poco más a las fuentes formales, yo quería resumir un poco lo que Alejo ha venido hablando y son dos cosas, ¿no? Un poco al inicio. Para entender un poco esta situación del análisis de afectación de autocrítica, tenemos que ver que el mundo no, todos sabemos que el mundo no es perfecto, el mundo de los proyectos no es perfecto. Uno puede pensar, voy a hacer un cronograma, voy a hacer así, voy a hacer así, pero a medida que se van dando los días, se va desarrollando la obra, se van dando ciertas circunstancias o factores que esa realidad o ese idealismo que podemos tener al inicio cambia totalmente y se empiezan a dar circunstancias no previstas que pueden impactar en nuestros proyectos. Entonces, frente a esta situación, hay que entender que todo lo que es relacionado a lo que uno cuando hace un cronograma, una ejecución, son temas bastante subjetivos porque se parten de ciertas premisas, etcétera, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de la práctica, en este caso la que tenemos referencia acá es la de la ACE, y en general también la Sociedad de Derecho a la Construcción del Reino Unido, hay una palabra que es clave que es la subjetividad. Un poco el propósito de estos documentos es reducir la subjetividad al mínimo para tener un análisis lo más objetivo posible, y para eso nos da una serie de lineamientos que tenemos que seguir para poder justamente disminuir esa subjetividad, ¿no? Entonces, siguiendo un poco la línea de lo que comentaba Alejandro, tengo mi proyecto, tengo mi planificación, todo muy bien, voy avanzando y suceden cosas. Entonces, hay dos cosas, o siendo redundantes, hay dos partes que tenemos que tener muy presentes al momento de tener que elaborar todo este tema de análisis de retrasos y justamente para llegar a ese tema de la responsabilidad. Y en la experiencia que yo tengo, yo podría decir que parten de dos cosas y obviamente esto se subdivide un poco más. El 50% está relacionado al análisis propiamente del cronograma, es decir, si tenemos un cronograma, la gestión del cronograma que mencionaba Alejandro, si existen progresos, todo, ese es el 50%, porque esa es nuestra primera herramienta que solamente nos va a dar un valor en número de días de atraso, de días puede ser de actividades que han seguido fuera de secuencia, no lo sé, una serie de datos que es un número frío. Pero eso no es suficiente para decir que me atrasé. Ahora, ese número frío que me puede dar este análisis del cronograma tiene que ir de la mano con lo que es la causalidad y justamente lo que menciona también Alejo, el tema del registro documentario. Entonces, vemos que necesitamos dos cosas. Por un lado, necesitamos tener la herramienta, que es el cronograma, y por otro lado, los antecedentes para definir la causalidad. En la medida que estos dos estén presentes en nuestra gestión, vamos a poder hacer un análisis bastante correcto, un análisis bastante asertivo, y vamos a ir bajando un poco lo que es la subjetividad.
En la medida que no haya estos, la situación se complica. Y un poco va de la mano con lo que en la experiencia que hemos tenido, hemos visto de todo, desde un contrato de $4 millones, por ejemplo, 12 millones más o menos, que solamente ha tenido una ruta crítica en PDF al inicio, incluso mal hecha porque no tiene continuidad, y no sé, y 20 correos, que con esos 20 correos buscan hacer un análisis de ruta crítica, etc. Entonces es muy complicado en ese escenario poder realizar un análisis. Se puede hacer muchas cosas, pero lo que vamos a hacer es aumentar la subjetividad cuando lo que queremos es bajar. Entonces, teniendo estas dos cosas en el escenario ideal, vuelvo al otro escenario ideal, teniendo las cartas, RFI, toda documentación contemporánea que nos permita ver por qué una actividad o la ruta crítica se atrasó, podemos determinar lo que nos dice la ACE, lo que es la excusabilidad y la no excusabilidad. La excusabilidad es cuando el contratista, en este caso, no es responsable por los eventos que impactaron en el proyecto, en el cronograma. Por lo tanto, esta excusabilidad se puede dividir en dos. Una que puede ser compensable, es decir, puede cobrar por este retraso, y la otra es no compensable, que solamente tiene derecho a tiempo, más no a dinero, básicamente para que no le sean aplicables penalidades. Ejemplo de esto puede ser un evento de fuerza mayor, que dependiendo del contrato, si el contrato también lo regula de esa manera, cada parte asume sus propios costos en una fuerza mayor, o también algo que no está muy difundido, creo acá, es algo que no he visto mucho, es cuando se tiene efecto concurrente, ¿no? Que es algo también bastante subjetivo y acucioso de analizar. No excusable es cuando básicamente el contratista es el que ha tenido la responsabilidad, llámese, no ha podido, no sé, ha tenido huelga, no tiene la gente, los materiales, etc. Entonces, bajo ese escenario, cuando el atraso viene por parte del contratista, se considera no excusable, por lo tanto no tiene derecho ni a ampliación de plazo ni a ningún tipo de costo, y por el contrario probablemente sea penalizado. Siguiente diapositiva, por favor. A ver si me ayudan con el PPT. Ok, entonces, como ya se mencionó, tenemos dos documentos de referencia, el ACE, la práctica recomendada, la 29R, y tenemos el protocolo de la Sociedad de Derecho a la Construcción, en su última revisión, la de 2017. Vamos a hablar unas cosas bastante puntuales de estas. Siguiente, por favor. La ACE, bueno, la práctica recomendada es un poco extensa, está compuesta de 134 páginas. Este documento está enfocado básicamente en lo que es el análisis de retrasos y temas específicos relacionados. Recoge varias metodologías donde detalla un poco los procedimientos o formas de abordar cada una de ellas. Y este punto es muy importante, el que viene acá, que es la validación de fuentes de información. Tiene 4 SVPs o Source Validation Protocols, que es lo que menciona el protocolo, y que es muy importante porque en base a estos es que el análisis va a fluir, y hay dos a los que yo quisiera hacer referencia, así de manera general. Uno es primero la validación de la línea base, que es quizás lo más importante para poder realizar posteriormente el análisis. ¿Por qué es la validación de la línea base? Porque generalmente, la línea base debe recoger el acuerdo o los requisitos que están dados en el contrato, llámese hitos, plazos de terminaciones, etc. Entonces, una línea base correctamente hecha al inicio del contrato nos va a poder permitir hacer un punto de partida para un análisis de retrasos. Otra fuente de validación, por ejemplo, son los cronogramas de progreso, cronogramas ASBIL, que también tiene que haber, y dependiendo del contrato también estos se dan. Para dar un ejemplo, los contratos NEC, que están muy difundidos entre los contratos colaborativos, que es ámbito, por ejemplo, de con cambios interamericanos, lo interesante de estos contratos es que tienen un capítulo específico de gestión del cronograma, es decir, estos contratos ya regulan que tiene que haber una gestión de, por ejemplo, de presentar actualizaciones mensuales de los cronogramas. Y eso es muy importante porque eso va a ayudar justamente cuando nosotros queramos hacer un análisis análisis contemporáneo, no tanto forense, porque forense ya es cuando terminó la obra, pero podemos llamarlo análisis contemporáneo. Entonces, tener estas validaciones de fuente nos da cierto ya, un poco que nos marca el camino de cómo es que tenemos que abordar cuando tenemos estos tipos de cosas, ¿no? Otro tema importante es que cada metodología tiene sus pros y sus contras.
y va a depender mucho también de la información con la que contemos. Entonces, si vamos a pensar en aplicar una metodología, obviamente tenemos que estar conscientes de las debilidades o cuestionamientos que puede tener esta, y que en muchos casos estos cuestionamientos, si no son bien vistos, tenidos o manejados, pueden desestimar el análisis que uno haga, porque lo que hace, en vez de reducir la subjetividad, lo aumenta o no se explica bien, ¿no? Entonces, esto es algo que hemos venido hablando siempre, el tema de la subjetividad, y esto es lo que la práctica recoge, ¿no? Es tratar de minimizar la subjetividad en todos, a través de todas sus metodologías y toda la secuencia del proceso que nos enmarca, ¿no? Vamos a ver una clasificación bastante rápida de lo que nos da la sede de los métodos para poder pasar un poco a lo que es la sociedad de derecho a la construcción. Siguiente diapositiva, por favor. Un poco esta es la taxonomía que le llama la misma práctica, ¿no? Entonces, donde básicamente nos enfocamos en métodos retrospectivos, es decir, nosotros vamos a ver hacia atrás qué es lo que ha pasado para que, aunque dependiendo por ejemplo, si el contrato no ha terminado, el proyecto sigue, vamos a ver de manera prospectiva cómo estamos acabando. Entonces, y si ya el contrato terminó, bueno, el análisis es puramente retrospectivo. Entonces, acá hay dos puntos muy diferenciados, que son el observacional y el modelado, ¿no? Entonces, dentro de estos vamos bajando el nivel 1, es un nivel retrospectivo, el nivel 2 tenemos que es observacional o modelado, y dependiendo de estos dos también se subdividen en, puede ser observacional estático, observacional dinámico, modelado puede ser activo o sustractivo. Y ya dependiendo de esto vienen las metodologías, ¿no? Por ejemplo, un análisis observacional de lógica estática es simplemente comparar, por ejemplo, la línea base con el cronograma as-built al final. Simplemente se comparan los cronogramas, se comparan fechas, etc. Y esto es un vistazo general. Ahora, esto se puede mejorar haciendo periodos, por ejemplo, para poder visualizar algo más en específico. Entonces, esto es estático porque simplemente es un comparativo así, frío, ¿no? Tenemos después el observacional, por ejemplo, que es dinámico o lógica. Esto es ya cuando se tiene, por ejemplo, los progresos. Es decir, cuando se tienen actualizaciones de cronograma, podemos ir viendo mes a mes, si fijamos un periodo de comparación mensual o fijamos periodos específicos que no sean necesariamente iguales, frecuencias que no sean necesariamente iguales para poder hacer el análisis. Entonces vamos viendo cómo es que se ha ido dando, cómo se van acumulando los retrasos. La ventaja de uno sobre el otro, por ejemplo, es que el observacional con lógica dinámica nos ayuda a poder tener cambios en la ruta crítica, ya puede ser por falta de progreso en sí mismo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante porque nos ayuda a determinar con más precisión cómo es que se ha ido comportando o dónde se han ido acumulando los retrasos. Por ejemplo, eso no es algo que nos pueda dar per se mismo el análisis estático. Entonces, ahí hay que ahondar un poco más. Y la diferencia de uno con el otro es que a veces, como mencionaba, el 50% es tener las herramientas programáticas y el otro 50% es tener la documentación. En algunos de los casos puedes tener mucha documentación, pero no tienes los cronogramas. Entonces, dependiendo de eso es también cómo vamos a ir eligiendo el método. En el caso del modelado, por ejemplo, tenemos el aditivo y el sustractivo. El aditivo, generalmente, un ejemplo bastante simple es Impact Planning. Tengo la línea base y el impacto. O sea, genero eventos, etcétera, con fragments, que bueno, lo vamos a explicar en el curso, y voy modelando mis atrasos. Este método, por ejemplo, tiene dos particularidades. Uno, que este método nos puede ayudar para hacer un análisis de tiempo contemporáneo y decir, este método es prospectivo, también se le puede llamar, porque cuando estamos en medio del proyecto, este método nos puede ayudar a introducir, por ejemplo, una orden de cambio, etcétera, y hacemos una prospección respecto a la última actualización que podamos tener. Entonces, eso nos ayuda para poder tener una fecha nueva de término, ¿no? Como método prospectivo. Como método retrospectivo, es un poco más complicado porque a veces la modelación de los fragments no necesariamente puede calzar con las fechas reales as-built, y eso ya es una desventaja. Y lo otro es que, por ejemplo, para resumirlo nomás, el analista es quien tiene la facultad de ver qué impactos y, qué no, y cuáles ingresa y cuáles no. Entonces, al hacer eso ya abordamos un poco el campo de la subjetividad, porque lo ideal es que no hay que escoger los impactos, sino ver lo que realmente pasó. Entonces,
Esa, por ejemplo, es una de las ventajas de este método, pero hay ocasiones en las que no tienes progreso, sino lo que tienes es una línea base, entonces hay que hacer el mejor intento por poder dar un secuenciamiento a la ruta crítica, por ejemplo, este modelado. Este es aditivo porque vamos adicionando actividades, fragments, para poder modelar nuestros retrasos. El método sustractivo es lo inverso, es decir, ya nosotros tenemos un as-build y en este as-build modelamos los retrasos y al final lo restamos, o lo que le dicen colapsar, para ver finalmente cuándo debería haber acabado el proyecto, en caso no se hubieran dado estos atrasos. Igualmente, tiene la misma complicación o el mismo warning que el método aditivo, es decir, dependiendo de quién haga el análisis, qué atrasos, qué eventos, qué causales se inserten en el modelo, pues nos va a dar un resultado. Entonces, la idea es que se pueda tener todos los retrasos, tanto de ambas partes, para poder atribuir correctamente las responsabilidades, ¿no? Ese es un poco el panorama en general de las metodologías. En el curso veremos algunas de ellas más a detalle. En la experiencia que hemos tenido, tanto Alejo como yo, en algunos arbitrajes y en algunas consultorías también. Siguiente, por favor. Este es el protocolo de Reino Unido. En 2017, un poco respecto al mío, se cambia en que introducen el concepto de core process o procesos centrales, pero más que un método de análisis forense, cronograma, lo que busca esta fuente es tratar de reducir los conflictos que puedan existir entre las partes. Entonces, ellos por eso, este documento por eso nos refiere que al inicio del proyecto, por ejemplo, las partes deberían ponerse de acuerdo respecto a la gestión del cronograma, cómo van a controlar el cronograma, cómo van a tabular la información, cómo van a dar la información. Entonces, como se acuerdan este tipo de cosas y si se van aplicando de manera correcta, no hay necesidad de hacer un análisis forense porque ya todo se va dando de manera progresiva y las dos partes tienen acceso a la misma información y pueden, por lo tanto, llegar a las conclusiones y ver si hay desvíos o no, ¿no? Eso es un poco más con el afán de evitar, pues, que al término del proyecto recién se ponga a discutir quién tuvo la responsabilidad en el atraso. Un poco también tienen algunas coincidencias en algunas metodologías para hacer análisis, pero básicamente este documento va orientado hacia eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, y eso lo recoge un poco los contratos NEC también en su parte de gestión de cronogramas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. A diferencia hemos visto la taxonomía que tenía la ACE, acá se recogen métodos específicos, dando algunos parámetros, ¿no? Donde se tiene la análisis planeado impactado, que es el modelado que hemos hablado, análisis de ventanas, que es básicamente hacer lógica progresiva observacional, As-Planner-As-Gill es el lógico del observacional estático lógico, ¿no? Retrospectivo, la ruta más larga, y el As-Gill colapsado, que es el modelo del colapso de As-Gill en el caso del ACE, ¿no? Que es el modelado hacia atrás. Siguiente, por favor. Y eso, entonces, un poco la idea del curso es que nosotros compartir con ustedes lo que nos hemos encontrado cuando nos ha tocado tener que evaluar retrasos y cuando hay por medio, por ejemplo, las penalidades o una ampliación de plazo con uso general. Entonces, hemos visto desde proyectos donde se tiene mucha información que ayudan a que se pueda llevar un análisis, hasta casos donde solamente, como les comenté, pues tienen un cúmulo de correos y solamente pues tienen una línea base en PDF que no dice mucho para poder un análisis, pero de todas maneras hay que tratar de esbozar algo para poder sustentar, porque lo cierto es que hay un retraso y lo que se trata de buscar es justamente eso, ¿no? La atribución de responsabilidades o por qué se dio esos desvíos. Ahora voy a dar pase a Fiorella para que nos pueda dar algunos alcances. Hay algunas preguntas que, bueno, se están escribiendo en el chat. Les pedimos, por favor, puedan hacer las preguntas vuestras en el chat, pueden redactarlas para poderlas leer y poderlas responder, ¿no? Vamos a hacer una selección de las preguntas, digamos, que se atañen al curso. Por ejemplo, Luis Casano pregunta, ¿se tiene un software específico para correr estos modelos o solo con el Project y el Primavera, ¿no?
Bueno, principalmente, digamos, estos son los dos software más conocidos. Muchas veces los contratos estipulan el software a usar y la recomendación obviamente sería realizar un análisis conforme al software usual de programación, ¿no? Sin embargo, existen otros en el mercado, ¿no? Como el Asta Power Project, por ejemplo, que se usa mucho en Europa. No sé si Tony quieras complementar esta respuesta. Sí, claro. Bueno, el software a veces lo regula el contrato, pero en la experiencia bueno, particularmente yo soy más, diríamos, me gusta más el Primavera. El Power Project también es bastante bueno, pero prefiero utilizar el Primavera porque considero que es un software más robusto. Por ejemplo, una de las cosas que no ayuda mucho al análisis en un Project es que hay veces que uno puede hacer, por ejemplo, no sé, vincular títulos de actividad o grupo o un título con una serie de actividades. Entonces, eso, por ejemplo, no nos da un buen análisis y y lo que hay que hacer es empezar a corregir y empezar a trabajar ese tipo, salvar esas diferencias. Entonces, cuando uno empieza ya a manipular mucho más el cronograma, línea base que se pueda tener, entonces ya también un poco se pierde la subjetividad. Entonces, esto, por ejemplo, si se diera ese caso, uno lo que tiene que hacer es registrar bien qué cambios son los que se están dando en la ruta crítica para que cualquier otro analista, tercero que lo pueda ver, pueda entender cuál es el procedimiento que se ha seguido, ¿no? De acuerdo. Enrique, por ejemplo, nos pregunta, eh, dice, ¿pero este tipo de análisis tienen experiencia con resultados en obras públicas? Sí, o sea, en obras públicas también se pueden realizar ese tipo de análisis, se puede proponer. Muchas veces en obras públicas, pues, se contratan expertos que tienen que de alguna forma utilizar un método de acuerdo a su expertise, a su experiencia y al criterio técnico, ¿no? Entonces, no es, digamos, lejano el pensar que esto se use también en el ámbito público, ¿no? Ni tampoco decir como que es exclusivo al ámbito privado, ¿no? Eh, Vamos a leer algunas preguntas que están más arriba. Bueno, nos hacen unas preguntas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Contrataciones, ¿no? Bueno, Perdón. sí, pero más arriba, bueno, es una pregunta que no se atañe, digamos, al tema expuesto. Vamos a enfocarnos un poco en las preguntas que están relacionadas con nuestro curso. Bueno, nos preguntan, ¿no? ¿Cuáles serían los conocimientos y experiencia mínima para poder llevar el curso y que sea totalmente aprovechable? Tony, ¿tú qué opinas ahí? Pero no te copié bien, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Y la pregunta es, ¿cuáles serían los conocimientos y experiencia mínima para poder llevar el curso y que este sea aprovechable, ¿no? Bueno, yo creo que hay que saber de todo un poco, hay que saber un poco de administración de contratos, un poco de lo que es CPM, no ser un especialista, por ejemplo, en primavera, o sea, este no es un curso de primavera, si bien es cierto es la herramienta, hay conceptos que sí se van a tocar de primavera, por ejemplo, y lo otro, tener un poco de experiencia también en tema, como ya lo mencioné, un poco a ver, tal vez de conocimiento de adicionales, de reclamos, ¿no? Y yo creo que eso va a ser bastante aprovechable para que se pueda tener un mejor enfoque. Sí, yo coincido contigo, ¿no? Eh, Muchas veces depende del docente para poder, de alguna forma, tratar de llegar a alumnos que no necesariamente pues tienen una experiencia superlativa en temas relacionados a la resolución de controversias, costeo, cuantificación de daños u otros, ¿no? O administración de contratos, entre otros. Pero sí, o sea, pensar en que hay un curso, digamos, nivel básico que toca estos temas, eh, en mi opinión personal, esto no es así, ¿no? Entonces, yo sugeriría un poco evaluar la conveniencia de llevar este curso porque la idea nuestra es no solamente hacerlo pues complejo. El reto muchas veces de un docente es hacer de lo complejo algo simple y que pueda ser entendido por, um, por la mayoría, ¿no? Nos preguntan también si el curso va a ser teórico o será práctico, ¿no?
Bueno, la idea es abordar ambos escenarios, ¿no? La teoría es ineludible, pero también el enfocarnos pues en un curso práctico, honestamente, desde una perspectiva, digamos, de enseñanza virtual 100% es compleja, ¿no? Entonces nosotros vamos a tratar un poco de centrarnos en el medio y hablar, sí, de la teoría, que es importante, pero también exponer, digamos, algunos ejemplos prácticos utilizando el Excel y el Primavera también. Nos hacen una pregunta, Elmer nos dice, estas metodologías pueden servir para prevenir o mitigar los riesgos que conlleven a un retraso antes de que ocurra. Tony, ¿tú qué opinas? ¿Nos sirve Mm, esto para prevenir y mitigar? bueno, estas técnicas básicamente son para evaluar ya cosas que han pasado, para los son retrospectivas. Si hablamos un poco ya de querer prevenir o mitigar, ya es una gestión aparte del cronograma, y manejar un poco lo que es por ejemplo, ¿no? Ver tus holguras, ver tus rutas críticas, semicríticas, si tienes rutas secundarias, etcétera. Entonces, enfocarte en eso, porque aquí ya un poco lo que se analiza es ya lo que pasó y ver por qué pasó, ¿no? Entonces, se puede hacer quizás a un corte el proyecto, pero hacia adelante te puede un poco marcar una tendencia, pero no tanto hacia una gestión de mitigar riesgos, por ejemplo, ¿no? Perdón, hablaba con el micro apagado. León nos pregunta, León López, saludos León, nos dice, en la ley de contratación con el Estado solamente se menciona como sustento de una ampliación de plazo que exista el impacto en la ruta crítica, pero esto se interpreta generalmente como impacto en actividades críticas, con lo cual se hace complicado aplicar estas técnicas forenses. Dice, ¿cómo han logrado enfrentar casos así? A Ah, ver, Tony. a ver, bueno, hemos tenido un par de experiencias con esto y bueno, te contesto yo en la experiencia que hemos tenido. Depende uno mucho del tribunal y dos de la información, porque si entramos a lo que es ley de contrataciones del Estado, generalmente hasta donde recuerdo, ahí hablamos solamente del CAVA, o sea, del cronograma sobrevalorizado, y bueno, que surge en primavera. Generalmente el Estado no te plantea en la ley de contrataciones una gestión del cronograma, es decir, no te exige que presentes progreso, no hay actualización de la base, simplemente se presenta un cronograma al inicio y punto. Entonces, en algún momento, como tú bien sabes, puede haber una falta de progreso o dependiendo de las condiciones, esta ruta crítica que inicialmente puedes plantear al inicio varía, pero como no hay un seguimiento, eso no se advierte y no se tiene. Entonces, en los dos casos que nos ha tocado con ley de contrataciones, o bueno, nunca me, pero que recoge lo de la ley de contrataciones, se hizo un análisis había la información para hacer un análisis de TANAS, pero más que la ley fue que nos tocó un tribunal que entendía de la situación y a nivel de arbitraje fue donde se pudo evidenciar y demostrar esta situación. Eh, yo lo que creo que como ley de contrataciones falta mucho en ese punto recomendar ya que lo recogen, por ejemplo, en reconstrucción con cambio los contratos Next sí lo regulan, pero eso ayudaría mucho a la gestión. Entonces, justamente lo que tú preguntas es que al momento de que se hace una ampliación, a veces no se aplican o no se dan estas metodologías para poder evaluar la ampliación correctamente y simplemente se vuelve muy subjetiva y terminándose pues yéndose a un arbitraje donde si tienes suerte que te toque un árbitro que entienda de estos temas, pues puedes tener éxito y si no, reduce tus posibilidades de poder obtener una ampliación, ¿no? Muy buena explicación, Antonio. Sí, muchas veces depende también del perfil del árbitro, ¿no? Experiencia que tenga tratando temas complejos relacionados al impacto en los cronogramas, ampliaciones de plazo y otros. Muchas veces los árbitros tienen, digamos, un perfil tanto en la parte privada resolviendo esos temas, pero también en la parte pública, ¿no? Mucha gente nos agradece, digamos, las respuestas a muchos colegas, amigos también, conocidos, abogados, abogadas también, distinguidas abogadas. Los invitamos al curso. Nos dicen también que no hagamos
digamos, o no usemos un lenguaje técnico porque ellos no conocen también, obviamente, digamos, la terminología pues, relacionada al análisis forense. Ese es un esfuerzo que hacemos honestamente, y se los digo con sinceridad a todos los que estamos en docencia, porque entendemos que finalmente el objetivo nuestro es construir aprendizaje y hacer eso, ¿no? De lo complejo, algo digerible y fácil de entender. Nos hablan también acerca de que en los contratos NEC se tienen pues eventos compensables. ¿Estos en qué medida se relacionan con la atribución de la responsabilidad, ¿no? Bueno, cuando hay un evento compensable, probablemente previamente haya una alerta temprana que esté vinculado y de alguna forma, si bien es cierto, se piensa de que es el contratista quien genera las alertas tempranas, también son los clientes, pero desde una perspectiva de contratista, es claro desde que se genera una alerta, muy probablemente pues sea explícito o implícitamente se hable de una responsabilidad del cliente, ¿no? Y sí, tiene un vínculo causal importante, ¿no? Porque esos documentos, digamos, como documentación contemporánea, serán usados para respaldar los impactos, prolongamientos de duraciones de actividades, ocurrimiento o inicios tardíos, ocurrimiento, digamos, de los hitos de finalización de término de actividades críticas, y en definitiva soportarán uno a uno los atrasos en dichas actividades, ¿no? Acá nos habla Javier Fernando Soto y en verdad hay muchas preguntas. Trato de enfocar un poquito no específicamente en un orden, pero sí en un orden aleatorio para no ser, digamos, mezquino empezando por adelante o por atrás. Pero Enrique Javier, perdón, nos dice, el curso contemplará la evaluación de impactos por disrupciones en la productividad. Tony, coméntanos un poquito cuál es la idea ahí. A ver, los dos comentarios un poco lo que mencionabas de los contratos NEC. Primero que hay algo que un viejo programador, un colega bastante profesional que trabaja en proyectos grandes, hidroeléctricas a nivel mundial, siempre me decía que hay que decir siempre la verdad os hará libres, y eso es cierto. ¿A qué me refiero? Que si ustedes en los casos de los contratos NEC, una alerta temprana, un evento compensable, etcétera, pero todo parte de una alerta temprana, sea del cliente o sea del contratista, lo importante es que como NEC también regula que tú tienes que tener progresos mensuales o reportes mensuales de cronograma, esa alerta temprana o ese evento tiene que verse reflejado ahí. Al margen de quién tiene la responsabilidad, porque finalmente si no hay ese vínculo entre la causa y finalmente el efecto plasmado en el cronograma, o sea, no vas a tener tú el respaldo para poder sustentar posteriormente si te corresponde una ampliación de plazo por ese evento, ¿no? Eso respecto a los NEC. Respecto a lo que es pérdida de productividad, generalmente pérdida de productividad es cuando tenemos pues que puedes detectar dos cosas, ¿no? O sea, puedes tener dos escenarios. Uno, que la actividad en una ruta crítica se ha extendido el tiempo, la duración de la actividad se ha extendido una duración mayor porque has tenido una menor productividad. Puede ser, no sé, por causas atribuidas al cliente, porque no tuviste gente, etcétera, por lo que fuera. Entonces, tu duración se incrementó en un tiempo X. Entonces, lo que el cronograma o este análisis te va a mostrar es justamente cuál ha sido el impacto en la duración. Ahora, un análisis de productividad propiamente dicho tiene que ir de la mano con esa duración para demostrar que, uno, que debido a estas circunstancias, ese tiempo se incrementó por esa razón. Entonces, ahí hay que tener un poco con el equipo proyecto y ver qué actividades son las que pudieron haber afectado eso. Ahora, no necesariamente una actividad crítica puede tener pérdida de productividad, sino también puedes tener actividades no críticas cuyas duraciones se extienden y que si finalmente no te afectó el plazo del proyecto, puedes tener un mayor sobrecosto porque has tenido que recurrir o utilizar mayores recursos de mano de obra para poder terminar tu actividad porque has tenido una pérdida de productividad, ¿no? Entonces, ahí ya lo que el cronograma o el análisis va a mostrar es justamente ese tiempo adicional que tiene que ir de la mano con el análisis de pérdida de productividad. Y en ese punto es muy importante que se pueda tener registros de producción, sobre todo si tú quieres ya llegar a determinar ambas cosas, ¿no? Porque si no va a ser bastante complicado que te lo puedan reconocer, porque si no simplemente se va a quedar un mero análisis subjetivo, teórico. Entonces la idea es un poco
manejar los registros ahí, ¿no? Gracias, Tony. Bueno, quiero agradecer de forma personal la asistencia de todos ustedes el día de hoy. Hay muchas preguntas que seguramente las vamos a responder durante la exposición del curso. Quiero agradecer a Tony también por su presencia, su tiempo, las ganas también de transmitir conocimiento, y bueno, a Pamela, a Fiorella, muchas gracias. Damos pase a ellas. Tony, tus palabras finales. Bueno, un poco la intención de esto es, y hay un poco las preguntas que se ven también ahí de manera aleatoria, es que cuando hemos estado, bueno, por lo menos me ha tocado estar ya bastante tiempo del lado de parte del cliente o contratista principal, una de las cosas que se observa es justamente la falta de idoneidad, si se puede decir, en la presentación de los reclamos, y que generalmente no están bien sustentados. Entonces, a raíz de eso un poco que es la iniciativa de compartir todas las experiencias que podemos haber tenido con las personas que puedan participar, para que justamente podamos difundir las mejores prácticas y que en general vayamos mejorando a todo en nuestras empresas, en nuestros trabajos, y cada vez podamos a nivel nacional tener un mejor nivel en estos temas, ¿no? Y si los manejamos de la manera más adecuada, bueno, nos perdonan los juegos, pero tal vez los arbitrajes se reduzcan, o en tal caso serán más objetivos también. Los invito al curso. Bien, agradecemos a nuestros especialistas por esta excelente exposición, así como también a todos nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Esta sesión, así como todos los webinars pasados, los podrán encontrar este fin de semana en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo de Podcast en Spotify. Al finalizar la transmisión, les estará llegando una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches.